¿Sí se Sí, logra? se logra ver tu pantalla. Ok, listo. Entonces, empecemos. ¿Qué tal, Miss? Muy buenas noches, compañeros presentes. Esta oportunidad vamos a hablar dos temas importantes, que es en el tema de la tributación, las retenciones y el IGB del saldo exportador. Primero abarcaremos lo que son las retenciones, unos casos prácticos para entenderlo, la teoría, y luego pasaremos a lo que es el saldo exportador, que será mi compañera Belvis el quien les expondrá al respecto. Los integrantes son Cornejo Sara Delvis, Pasos Bacayán Isaac Jr. y quien habla Yupanqui Ramírez Manuel Jesús. Una pequeña introducción. El régimen de retenciones del IGB aplicable a los proveedores es un régimen de recaudación anticipada. ¿Qué significa un régimen de recaudación anticipada? Significa que se le va a aplicar a las operaciones que se realicen de venta de un bien o de un servicio. Un porcentaje, en este caso es el 3%, como ya lo vamos a ver más adelante. Es parecido a la detracción, pero tiene sus diferencias, ¿no? Es aplicable desde junio del 2002, por lo que ha sido el primer mecanismo recaudatorio del denominado Sistema de Pago Adelantado del IGB, implementado por la Administración Tributaria, que ya conocemos que es una, ¿no? En este régimen tiene como finalidad hacer frente al problema de la evasión tributaria y baja recaudación del IGB en las operaciones internas grabadas con este impuesto. Una contrastación de la detracción y la retención es, bueno, casi lo mismo, pero en este caso la detracción se le aplica solamente a los servicios y las retenciones se le aplica a bienes, ¿no? Los dos sirven para poder recaudar una parte del IGB que el proveedor está reteniendo, ¿no? Digamos que en la detracción es el 10%, 12%, el 8%, dependiendo del servicio, ¿no? Este monto recaudado va a servir siempre solamente para pagar el IGB que tenga calculado después de la declaración jurada. Y las retenciones de igual manera. Es importante saber que a partir de enero del 2018, los agentes de retención ya son considerados emisores electrónicos obligatorios. Por tanto, es importante conocer cuáles son sus principales obligaciones tributarias, así como para los que son recientemente nombrados como agentes de retención, debido a que su padrón es periódicamente actualizado. O sea, no significa que existe una lista y esa va a ser definitiva, no. Cada vez más se van sumando emprendedores, personas ávidas al emprendimiento y se van actualizando este padrón, esta lista, designado y excluyendo agentes de retención también. Por ello presentaremos aspectos importantes y trascendentes del régimen de retenciones del IGB. ¿Cuál es su marco normativo? Bueno, se basa en la base legal Ley número 28053 del 8 de agosto del 2003, que establece las disposiciones con relación a percepciones y retenciones y modifica la ley del IGB e el impuesto selectivo del consumo. Y la resolución número 037-2002, SUNAC, del 19 de abril del 2002, que ya viene a hablar acerca del régimen de retenciones del IGB aplicable a los proveedores. ¿Cuál es la definición? La definición del régimen de retenciones del IGB es otro de los mecanismos recaudatorios del IGB mediante el cual los sujetos que tienen la calidad de adquirientes, usuarios del servicio o quienes se encargan de la construcción son designados por la SUNAC, o sea, el proveedor, como agentes de retención, a partir de los cuales operará la obligación de retener parte del impuesto general a las ventas, que les está trasladando a sus proveedores. En las operaciones grabadas con IGB, la retención se le aplica a la persona que recibe el servicio, a la persona que recibe el bien, ¿no? Este se le va a retener una parte y la diferencia le va a cancelar al proveedor. Para su posterior entrega al fisco, el proveedor va a ser el que le entregue esta retención mediante una declaración jurada y va a hacer el pago a la SUNAT. ¿Cuándo? Según la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias, según un cronograma de vencimientos, ¿no? Según su último dígito del RUC.
En esa misma línea, los proveedores podrán deducir los montos que les hubieran retenido y aplicarlos como créditos en contra del IGB que corresponda pagar. Vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué es un agente de retención, un proveedor y el importe de la operación? Un agente de retención es el adquiriente del bien, el mueble o inmueble, usuario del servicio, o quien encarga la construcción designada por SUNAT. Como les dije, puede ser un bien mueble o un inmueble o un servicio que se presta, o también por la construcción de un bien inmueble. El proveedor es el vendedor del bien mueble o inmueble, prestador del servicio o al que ejecuta los contratos de construcción en las operaciones grabadas con el IGB, ¿no? En este caso es bien o un servicio. El importe de la operación es la suma total del que queda obligado a pagar el adquiriente, incluyendo los tributos que graben la operación. ¿A qué se refiere esto? A veces hay confusiones que decimos que la retención o la detracción se va a aplicar a la base imponible. Así no funciona. Se va a aplicar a la suma total, o sea, base imponible y todos los otros tributos que se le apliquen al producto o servicio, puede ser el ICC, puede ser el IGB, puede ser algún otro tributo. La suma total se le va a aplicar lo que es la retención. Aquí vemos un esquema, ¿no?, del régimen de IGB aplicado a los proveedores. El proveedor efectúa la retención al cliente, que es el agente de retención. ¿Por qué conceptos? Por venta de bienes, prestación de servicios, venta de inmuebles y contrato de construcción. Y se cancela la diferencia entregando el comprobante de retención al proveedor. Entrega de monto retenido utilizando el PDT 626 al fisco. Ámbito de aplicación del régimen de retenciones de IGB. Hay operaciones sujetas y hay operaciones que no están sujetas al régimen. ¿Cuáles son las operaciones que están sujetas? La venta de bienes, la primera venta de bienes inmuebles, la prestación de servicios y los contratos de construcción. ¿Cuáles no están sujetas? La utilización de servicios, la importación de bienes y las operaciones exoneradas del IGB. Algunos supuestos de excepción. Aquí vamos a ver un caso práctico para poderlo, como se dice su nombre, aplicar a la práctica, ¿no? Dice, por un monto igual o menor a 700 soles, establecido en el artículo 3 de la resolución 037 de 2002 de SUNAT, vamos a ver este caso práctico. La empresa Fernández y Sebastián Sac, designada como agente de retención por la SUNAT, ha adquirido útiles de escritorio, según su factura electrónica, por un valor de 3.500. No obstante, hoy, el día de hoy, va a efectuar un pago parcial de 500 soles por dicha factura. Sobre el particular nos consultan si dicho pago parcial estará sujeto a retención. El monto total de la factura son 3.500, ¿no? Pero es a crédito. Sin embargo, el día de hoy va a pagar 500 soles. Este pago está afecto a la retención. Según nos explica el artículo 3 de la resolución 037 de 2002 de SUNAT, cuando son montos igual o menores a 700 soles, no se aplica la retención. Ahí está. El pago es efectuado es igual a menor a 700 soles. Por lo tanto, si el pago es de 500 soles, ¿no? El pago afectado es igual o menor o inferior, el pago de 500 soles se cumple. Pero el monto de los comprobantes involucrados no supera los 700 soles, o sea, la factura es de 3.500 soles, no se cumple. Al final, quiere decir que este pago que va a realizar el adquiriente de los útiles de escritorio no va a ser retención de 3%, del 3%. En tal sentido, en el caso expuesto por la empresa, el pago afectado es menor a 700. Sin embargo, Sin embargo, la factura de adquisición excede 700 soles, por lo que no estaría dentro de los supuestos. Ok. En este caso, a ver, el pago es de 500 soles, pero el total de la factura supera los 700 soles. Entonces, como aquí hay una ambigüedad, ¿no? Una sí se cumple y la otra no se cumple,
Entonces sí se le va a aplicar, perdón. Entonces, por lo que no estaríamos dentro de los supuestos para que proceda la excepción. Por tanto, Fernando y Sebastián debería aplicar una retención del 3% por el pago parcial, solamente por el pago parcial, no por el pago total. Entonces, si el pago parcial son 500 soles, la retención del 3% vendría a ser 15 soles. Más adelante vamos a ver un caso en el que aquí se cumple diferente. Aquí, cuando el comprobante de pago, o sea, el total de la factura es menos de 700 soles. Caso práctico, la empresa Victoria SAC, designada como agente de retención por SUNAT, ha adquirido material de mantenimiento según factura tal, por un valor de 689 soles, incluido el IGB. Factura que hoy va a ser cancelada íntegramente. Al respecto nos consultan si dicha operación está sujeta a retención. Entonces, como vimos en la operación anterior, en la factura total eran 3.500 y el pago parcial era de 5.000. Si es que la factura hubiera sido de 700 y el pago parcial de 500 soles, entonces no aplicaba. Pero como el importe total era de 3.500 y el pago parcial de 500, entonces sí tenía que hacer el caso. En este caso es menor de 700, ¿no? Y por un valor de 689 la factura. Entonces quiere decir que no se le va a aplicar el 3%. Como dicen acá en la parte de abajo, no estará sujeta a la retención del 3%. ¿Sí? Aquí lo explica un poco más detalle. El pago efectuado es igual o inferior a 700, se cumple, pues de acuerdo con lo señalado por la empresa, el pago a efectuar es de tal monto. Segundo caso, el monto de los comprobantes involucrados no supere el valor de 700 soles. Entonces, vemos que la factura es menor de 700 soles y el pago parcial es menor de 700 soles. Entonces, sí se cumplen los dos casos, por lo tanto, no va a ser sujeta a la retención. ¿Cuáles son las operaciones que están excluidas? Aquellas realizadas con buenos contribuyentes. Aquellas realizadas con otros agentes de retención. Cuando tú eres agente de retención y le estás vendiendo a una persona, a un adquiriente, a un usuario que también es agente de retención, entonces no se va a aplicar, según lo que explica la norma. Cuando se entreguen documentos autorizados, cuando se emitan comprobantes de pago sin efecto tributario. Operaciones que no se emiten comprobante de pago. Operaciones sujetas al SPOC, o sea, la detracción. Aquí predomina, ¿no? Porque si tú estás ofreciendo un servicio, pero a la vez está afecto al SPOC, entonces no se puede aplicar la detracción. La detracción no se puede aplicar la retención, pero sí el SPOC, o sea, sí la detracción. Realizadas por unidades ejecutoras y también por agentes de percepción. Porcentaje de retención, como les expliqué, era del 3%. Un momentito. Ya. El monto de la retención era el 6. Sin embargo, a partir del 1 de marzo del 2014 la tasa cambia a 3% por las operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria sea a partir de dicha fecha. Este último porcentaje se aplicará sobre el importe de la operación, o sea, la suma de todo, que queda obligado a pagar el adquiriente, usuario o quien carga la construcción, incluidos los tributos, como les expliqué anteriormente. Tratándose de la prestación del servicio de hospedaje o expendio de comidas y bebidas en las que se cobre recargo al consumo de dicho concepto, integra el importe de la operación sobre el cual se aplica el monto de la retención. Como les expliqué, hay casos en los que se adquiere un servicio o un bien que está afecto al ICC o algún otro recargo. Entonces, la suma total se le va a aplicar, a la suma total se le va a aplicar la retención del 3%, como vemos ahí, ¿no? Un ejemplo. El valor de venta son 1.400. Se le aplica al IGB el 18%, suma 1.652. A ese monto total se le va a aplicar la retención del 3%, que vienen a ser 49,56. Y lo que va a hacer el adquiriente es solamente pagarle la diferencia al proveedor y el otro 3% se lo va a abonar a SUNAT y le va a constatar al proveedor mediante un comprobante de retención que ya ha hecho el abono de dicho monto. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Elvix para que pueda seguir con la exposición. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Miss.
A continuación le hablaré acerca de la oportunidad en la que se efectúa la retención del IGB. Tenemos la oportunidad, en la oportunidad de retención, tenemos en efectivo, la cual indica que en el momento en que se efectúe la retribución parcial o total al proveedor. En especie, momento en que se entregue o ponga a disposición los bienes o mercadería. Compensación. Indica el momento en que la compensación de la creencia se realice. Cheques. Momento en que se pone a disposición la retribución. Ahora hablamos de un cheque diferido. Es el momento en que se da la fecha de vencimiento y el título valor letra de cambio se da en el momento en que se da la fecha de vencimiento o cuando se hace efectivo el pago o lo que ocurra primero. Ahora vamos a hablar acerca de la designación y exclusión del agente de retención, de la obligación de la declaración jurada y pago y plazo de cumplimiento. La designación y exclusión del que retiene se efectuará mediante resolución de la superintendencia emitidas por SUNAT. Para la obligación y pago se declaran las retenciones practicadas en el periodo utilizando los formularios de Declara Fácil 626, agente de retención o PDT, agente de retención número 626. En este caso no se utilizará hasta noviembre del 2019. Y el plazo de cumplimiento se debe tomar en cuenta el cronograma de vencimientos establecido por SUNAT para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea mensual o anual. Siguiente diapositiva. Bien, las infracciones por incumplimiento de la obligación de retención. Al no cumplir con nuestras obligaciones, conforme con el artículo 164 del Código Tributario, es considerada una infracción. Alguna acción que importe la violación de normas tributarias. Si no se cumple con la retención del 3%, incurrirá en infracción tributaria que se haya regulada por el numeral 13 del artículo 188 del Código Tributario, por no permitir el control de la administración tributaria. Ahora, ¿se puede solicitar la devolución de las retenciones? Claro que sí. ¿Y cuándo debe haber mantenido un monto no aplicado? O sea, siempre y cuando no ha mantenido un monto no aplicado en un plazo no menor de 3 periodos consecutivos. ¿Cómo realizar el pago de la multa? Comprendida en el numeral 13 del artículo 188 del Código Tributario. Para ello, la mayoría de contadores tienen sus guías son como unas guías para pagos varios, en la cual indicas que vas a pagar o lo que deseas pagar. En este caso, se pagará una multa, por lo que marcamos con X en la parte izquierda y luego procedemos a llenar los datos para realizar el pago. Nuestro número de RUC, claro, el periodo tributario en la que se incurrió y el código tributario o concepto de multa. Ahí se va a poner el código.
y posteriormente se indica el monto a pagar según la clase de multa o infracción que nosotros hemos cometido. Y ahí mismo también te indica pues los códigos de diferentes o, o tipos de pago que se realizan según la norma. Sí, siguiente. Eso es todo, muchas gracias. Está faltando, compañero, también lo que es el... Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, como vi, muchas gracias. No pensaba que lo habías puesto. Bien, disculpe, ahora hablaremos acerca del saldo a favor del exportador. Es un tema bastante interesante por lo que mayormente las empresas del norte del Perú exportan a China y a diferentes países de Asia o Europa, por lo cual es necesario conocer qué es el saldo a favor del exportador. Es el monto del IGB de las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación, denominadas saldo a favor del exportador SF. Eh, el saldo a favor por exportación se deducirá del impuesto bruto del IGB a cargo del sujeto. De quedar un monto a favor, este se denominará saldo a favor, materia del beneficio. Ahora, para determinar el saldo a favor por exportación, los comprobantes de pago, notas de crédito y débito y las declaraciones de importación y exportación deberán ser registrados en los libros de contabilidad y en los registros de compras y ventas. El saldo a favor tiene un límite y aquí lo daré a conocer. Se establece que el monto a compensar o devolver tendrá como límite un porcentaje equivalente a la tasa de IGB, incluyendo la tasa de impuesto de promoción municipal, que es el 18%, quedando determinado de la siguiente manera. Ahí, como podemos observar, es una pequeña fórmula. El límite del saldo a favor es igual a las exportaciones realizadas en el periodo por el 18%. Y después el saldo a favor menos el límite. O sea, se arrastra como saldo a favor del exportador. Al momento de restar el límite calculado, se le resta al saldo a favor que se obtenga de acuerdo a ese mes. Asimismo, para efectos de la determinación del monto de las exportaciones realizadas, tenemos en cuenta lo siguiente. En exportación de bienes, el valor FOC de las declaraciones de exportación debidamente numeradas que sustenten las exportaciones embarcadas en el periodo cuya facturación haya sido efectuada en el periodo o periodos anteriores al que corresponde la declaración PAO. Para tal efecto, a la fecha se comunicará la compensación o de solicitar la devolución se deberá contar con las respectivas declaraciones de exportación. En el inciso B tenemos la exportación de servicios. En este caso, el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado y que hayan sido emitidas en el periodo a que correspondan la declaración PAO.
Las notas de débito o crédito emitidas en el periodo a que corresponde la declaración y pago. Según el informe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, SUNAT, en las exportaciones de servicios se debe incluir el monto total de estas en la casilla de exportaciones embarcadas. De lo contrario, no podrán ser consideradas para el cálculo del límite máximo de devolución por saldo a favor, según base legal del artículo 5, literal, inciso E del reglamento de notas de crédito no negociable. Plazos para resolver solicitudes. Mediante un decreto supremo número 088 del año 2018, se modificaron los plazos para resolver las solicitudes de devolución a lo siguiente. Consideramos el plazo de 30 días hábiles, 15 días hábiles siempre que se cumpla concurrentemente, con lo siguiente. Más del 70% del monto de las adquisiciones se respalden en comprobantes de pago electrónicos, así como también en notas de débito y crédito electrónicas. En caso exista entre las exportaciones el periodo por lo menos una operación de exportación de servicios, se requerirá el 80%. En los 12 meses anteriores al de la presentación de la solicitud, la SUNAT ha entregado al exportador por lo menos una nota de crédito negociable o un cheque por saldo a favor del exportador. Y en los 6 meses anteriores al de la presentación de la solicitud, el exportador no ha tenido la condición de no ávido, ha presentado todas las declaraciones del IGB y ha generado el registro de ventas e ingresos y el registro de compras electrónicos dentro de la fecha máxima de atraso. Siguiente diapositiva. 2 días hábiles para aquellos que, además de cumplir con los requisitos anteriores, garanticen el monto cuya devolución solicitan con carta fianza o póliza de caución emitida por una compañía de seguros. Este nuevo plazo entró en vigencia el 5 de mayo del año 2018 y se aplica a las solicitudes de devolución que se presenten a partir de su entrada en vigencia. Listado especial de exportadores. La SUNAT en el portal web publica el último día hábil de los meses de junio y diciembre de cada año un listado de exportadores que no requieren garantías. Solo incluye a los exportadores que cumplen con los siguientes requisitos. Primero, llevar de manera electrónica los libros y registros que les corresponda de acuerdo con las disposiciones vigentes. El monto de sus activos fijos netos declarado en el último ejercicio gravable anterior a aquel en que se realice la publicación no debe de ser menor al monto solicitado en devolución del saldo a favor del exportador en los últimos 6 periodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del listado. Los ingresos del último ejercicio gravable anterior a aquel en que se realice la publicación no debe representar más de 10 veces el monto de los activos fijos netos declarados en dicho ejercicio. Tener un costo de ventas no mayor al 80% de los ingresos declarados en cada uno de los 2 últimos ejercicios gravables anteriores a aquel en que se realice la publicación del listado.
Siguiente. Se debe realizar cuando menos 3 operaciones de exportación en el ejercicio grabable anterior a aquel en que se realice la publicación del listado. En los últimos 24 periodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del listado, debe tomar en cuenta de no haber tenido la condición de no habido. Registrar no menos de 5 trabajadores en planilla en forma continua. No encontrarse omiso a la presentación de ninguna declaración determinativa o informativa. Haber declarado operaciones de venta y o compras en forma continua. También que el importe de las compras sujetas al spot y o régimen de retenciones y o percepciones en su conjunto represente no menos del 50% de compras grabadas declaradas en los últimos 12 periodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del listado. Y al respecto de las comunicaciones de compensación o de las solicitudes de devolución presentadas en los últimos 6 periodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del listado, más del 70% del monto de las adquisiciones a que se refiere el inciso A del artículo 8. Se respalden en comprobantes de pago electrónicos, así como en notas de débito y crédito electrónicas. Antes de la modificación, fiscalización especial 15 días hábiles. Después de la modificación, fiscalizaciones del Código Tributario. Tenemos la fiscalización parcial electrónica, que son 30 días hábiles, la fiscalización parcial 6 meses y la fiscalización definitiva es de 12 meses después de la modificación. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, Elvis y Manuel. ¿Alguien ya ha tenido experiencia en poder solicitar esta devolución de los saldos a favor? Profe, Sinceramente, yo no, profe. no, tampoco. En el caso de las detracciones, profe, sí he tenido experiencia porque he hecho la solicitud, pero en retenciones creo que es el mismo formulario, pero diferente el código. Pero el saldo exportador no he tenido experiencia en ese tema. Claro, sí, porque bien, ¿no? Mayormente en las empresas, pues, que exportan, ¿no? Las empresas, acá en Tumbe están las langostineras, ¿no? Son las que más solicitan este tipo de conocimientos los contadores y a la vez te enseñan, ¿no? También cuando si llegan a practicar ahí o si conocen a alguien, es un boom, ¿no? Poder saber este asunto de poder solicitar, ¿no? Solicitar este saldo a favor del exportador, presentando pues las constancias de presentación, ¿no? Que ustedes habían mencionado, del PDV, ¿no? El formulario 4949 también debidamente llenado. Y ahora no es que la información también esté oculta, ¿no? Sino que también existen talleres de pronto virtuales, inclusive se han dictado por Facebook, ¿no? Donde también se puede observar cómo es que se puede solicitar, ¿no? Ese saldo a favor material beneficio, ¿no? A favor del exportador. Entonces yo los invito también a que puedan investigar de esa forma, no ser más curiosos en ese punto para poder también conocer cómo se hace, ¿no? Porque la contabilidad va de la mano también con los sistemas que
se utilizan, ¿no? Para declarar, para solicitar devoluciones, todo ello. Ahora, en cuanto a retenciones, percepciones, ¿algún caso que hayan visto así en particular? Bueno, ¿O siempre han sido? Ujú. cuando yo estaba haciendo prácticas en un estudio contable de un familiar mío, le llevábamos la contabilidad a algunos hoteles y habían personas que llegaban con RUC de las empresas que trabajaban y nos decían pues que ellos eran agentes de retención. Y siempre me quedaba en duda que decían, por favor, emítenos facturas de diferentes montos para no superar el umbral del que suena establecido para que no tengamos que pagar los 3%. Y yo como que, ¿qué? No entendí el concepto, ¿no? Hasta el día de hoy. Ahora entiendo ya con los casos prácticos que hemos hecho, ya logré entender por qué. Ya entendiste por qué hacen esa división del monto para no pagar las retenciones, de tracción. Ajá. Bueno, bajo el ámbito tributario eso es lo que mayormente hacen, ¿no? O sea, lo ideal es que lo hagan bajo, pues, un concepto, ¿no? Que sea también ver, ¿no? Que la empresa exista, porque a veces se prestan servicios, sobre todo en el sector público, y la persona que realiza este servicio no tiene, ¿no? Comprobante de pago. Y al final quien emite el comprobante es alguien que ni siquiera presta ese tipo de servicio, que no tiene nada que ver su rubro con el servicio que está haciendo. Y aparte de que no tiene nada que ver su rubro, hacen esa división, ¿no? Del monto, todo. Y le piden, emíteme 3 comprobantes, le dicen, para poder realizar el pago. Y te pago el IGB, algunos dicen, no te pago el IGB, o te pago la red. Pero de todas formas, pues no lo están haciendo bien, o sea, no lo hacen. Entonces, lo ideal es que primero identifiquemos buenos proveedores, proveedores veraces, proveedores que realmente emitan comprobante de pago, ¿no? O si tienes un proveedor que no emite, pídele, ¿no? Que ya se inscriba a SUNAT, saque su RUC, ¿no? Y de esa forma puede emitir comprobantes, porque si no pasa el tiempo y seguimos colaborando con la informalidad, ¿no? Y eso ocurre mayormente, pues, en el sector público, esos servicios que prestan, ¿no? Esos contratos directos que hacen con servicios pequeños. Y muy aparte, ¿no? De lo que se puede hablar con respecto a la división de compras que hacen para tema de corrupción, ¿no? Que es diferente, ¿no? Para evitar proceso. Ahí sí es otro ámbito, otro tipo de aplicación, pero aquí lo hacen pues porque sabemos que lo que es de atracción, percepción y lo que es todas esas modalidades son para recaudar el IGB pues con anticipación, ¿no? O sea, lo ideal es que si se puede, se hace pues en un solo monto. Y si no, pues para evitar afectar la caja, ¿no? Que es lo que le cuesta al emprendedor o al empresario, divide, ¿no? El monto para tener más efectivo y evitar que el efectivo, la caja que entra a su empresa se vea afectado. De alguna forma, pues tiene que haber un compromiso, ¿no? De poder pagar, ¿no? Sus impuestos a tiempo. Porque lo ideal sería es que, bueno, aplica ese tipo de metodología, pero que declare y pague, pues, ¿no? Correctamente. No es el que esté también con ese método y luego aparte que no pague y declare, que no declare y pague, y es lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma estarían cumpliendo. Y hasta la fecha, pues, no se ha visto algún informe, algún pronunciamiento en relación con eso, ¿no? No hemos visto. Es una estrategia que hacen para poder mantener su flujo de caja positivo frente a ese tipo de operaciones que impliquen alguna retención, prestación o retracción del. Ok, chicos. ¿Algún otro comentario?
Sí. ¿Algo más que hayan visto en el día a día del contador? Sí. Sí, entonces, a ver, ya me dejó pensando de nuevo. O sea, Sí. el hotel al que le llevábamos la contabilidad le emitió la factura, digamos, a una caja municipal y esta caja era agente de retención. Entonces, cuando le iba a hacer, ya la factura estaba emitida y le dice, no, mira, por favor, anule la factura para poder emitirla por partes, ¿no? Para que no tengamos que pagar la retención. Yo me pregunto ahora, ¿esto de la retención le beneficia al proveedor o le beneficia al consumidor? Yo creo que le beneficia al consumidor porque está pagando, es como que está pagando, está haciendo un pago a cuentas prácticamente del IGB, ¿Mm? pero sería pues en contra si es que este usuario final tiene crédito fiscal. Claro, porque al final las retenciones se aplican, ¿no? Contra el crédito, o sea, se aplican ahí, contra el saldo que salga entre lo que es el crédito y débito fiscal, o sea, el IGB de las compras y el IGB de las ventas. Si recordamos nosotros el caso de un formulario, ¿no? De PDT, voy a poner aquí uno, vamos a ver, PDT que tenga declaraciones. Ese es automático. Así es. Comentando y hay que estar a la orden del día, lo que diga. Lo que diga. Lo bueno es que ha sacado una prórroga para las declaraciones hasta diciembre. Sí. Es lo que tenían que hacer. Después que se pronunciaron los colegios. Sí. No. Bueno, aquí no tengo un ejemplo con retención, pero bueno, voy a compartir en general. Bueno, aquí no, al final, recordando qué es lo que se hace al momento de hacer la declaración de PDT 621, ¿no? Siempre el impuesto resultante, sabiendo que el impuesto resultante es la diferencia entre el IGB de compras y ventas, y también es necesario considerar, ¿no? El saldo, si es que hubiera algún saldo a favor del periodo anterior, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un saldo a favor del periodo anterior, La mía. y acá también tienen un tributo a pagar o saldo a favor, ¿no? Que prácticamente sumando ambos, ¿no? Ahora, aquí también inclusive nos da a conocer que se va a comenzar realmente con percepciones del periodo, con percepciones de periodos anteriores, con percepciones que no se aplicaron, con retenciones declaradas, con retenciones no aplicadas, declaradas en el periodo, ¿no? Inclusive también con el saldo a favor del exportador, ¿no? Acá, pero aquí, si se dan cuenta, este saldo a favor del exportador, ¿no? Prácticamente está afecto directamente a la renta, ¿no? A la recta. Lo que se va a solicitar, ¿no? Lo que se va a compensar. ¿Es cuánto voy a solicitar la devolución? Sí, pero lo puedes pedir en dinero o puedes pedir que se compense con el impuesto a la renta, ¿no? Se compensa. Lo igual lo que es el ITAM, ¿no? El impuesto temporal a los activos netos también. Ahora, para el caso del ITAM, también esa vez no les enseñé, ahorita lo voy a mostrar. El caso del ITAM. Movimiento del ITAM, a ver. Que conocemos, ¿no? Bueno, al momento de hacer el cálculo, nosotros necesitamos, ¿no? Primero la declaración, la renta anual de la empresa. Necesitamos la renta anual, la declaración de renta anual de la empresa. Ya con esa declaración de renta anual yo puedo hacer la declaración del ITAM, ¿no? El ITAM tiene también un cronograma propiamente en el tema tributario, más o menos en abril se declara. Y, por ejemplo, aquí lo que se hace, ¿no? Es pasar la información de la renta anual, ¿no?
Es decir, todo ese formulario donde tú declaras el estado de situación financiera, sobre todo, lo vas a vaciar, ¿no? Vas a vaciar la información de todo lo que es el activo, ¿no? Aquí está todo lo que es el activo, todo esto. Y ya con esos valores del activo, tú vas a poder determinar en este caso la base imponible para poder calcular el ITAM, ¿no? ¿Qué comprende, por ejemplo, el tema del activo? De acuerdo a la declaración de renta anual, ¿no? Caja y bancos, sabemos que es efectivo equivalente de efectivo, ¿no? Cuentas por cobrar, mercaderías, productos terminados, todo lo que tiene que ver con mercadería, inversiones, activo fijo, las depreciaciones también si es que hubiera, el neto, ¿no? De los activos fijos, tanto revaluados como históricos, ¿no? Entonces nosotros a partir de ello trabajaríamos con la base imponible de, ¿no? El PDT declarado de renta. Ahora, a partir de ello, para calcular el ITAM, voy a ampliar aquí, para calcular el ITAM, yo necesito también tener lo que son las adiciones, ¿no? Las adiciones, que corresponden, ¿no? Por ejemplo, un tema de adición, ¿no? Por ejemplo, los pagos, las provisiones por cuentas de cobranza dudosa, es decir, aquellas cuentas que yo las tengo ahí, las mantengo ahí en la empresa y que ya han pasado posiblemente el plazo, ¿no? Bajo el ámbito tributario sabemos que para provisiones es un año, ¿no? Si no llegas a cobrar una cuenta dentro del año, ya lo puedes provisionar, ¿no? Ya lo puedes provisionar. Pero bajo el ámbito financiero ustedes deben saber que depende de la empresa, ¿no? Hay unos que tienen cuentas por cobranza dudosa desde los 6 meses, de los 3 meses, dependiendo del rubro y de las políticas de la empresa. Pero bajo el ámbito tributario del Perú es un año. Pasa un año y ya esas cuentas ya son incobrables. Y hay otros también adiciones, por ejemplo, la diferencia en cambio, producto del costo del activo fijo, ¿no? En caso hubieran alguna revaluación voluntaria, ¿no? Sabemos que los activos mayormente deben ser revaluados por la empresa para poder conocer su costo presente. Otros, ¿no? Si es que hubieran, por ejemplo, algunos reparos tributarios por un tema de arrendamiento, entre otros. Y, por ejemplo, en caso de existencias, lo clásico, lo que siempre se ve son la desvalorización de existencias, ¿no? Producto de mermas, desmedros, entre otros. Y también siempre hay una diferencia, chicos, con respecto al activo fijo. Porque ustedes saben que en cuanto al activo fijo, debemos tener en cuenta 2 puntos, el tema tributario y el tema contable, ¿no? Bajo el tema tributario manejamos una tablita de depreciación y hablamos de que el costo es el costo reflejado en el comprobante de pago, ¿no? Bajo el ámbito contable existe un cálculo de valor razonable, se pueden tasar los activos, inclusive hasta podemos hablar de vida útil, ¿no? Dependiendo del giro del negocio. Entonces esa diferencia también se va a dar. Producto de esas adiciones tenemos así, ¿no? Un total. Luego vienen las deducciones. Deducciones, entonces voy a tener que adicionar, adicionar. Y deducir, ¿no? Acciones y participaciones, maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad superior a los 3 años. Ojo, que no tenga una antigüedad superior a los 3 años. Depreciación financiera de esa maquinaria y equipo que no tengan una antigüedad mayor a 3 años. O sea, el ITAM no incluye los activos que sean una antigüedad mayor a 3 años, ¿no? Que no tengan una actividad mayor a 3 años. Luego también tenemos otros activos financieros, ¿no? Que mayormente son los de arrendamiento financiero. Y algunos saldos, miren, también están los saldos de existencia y cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación. También está ahí. Producto de todo este cálculo, yo ya puedo saber la base imponible de mi TAM y puedo determinar la deuda que prácticamente, ¿no? O sea, mi deuda en el 2021 del ITAM son 150 millones, ¿no? 150 millones. Ahora, si es que yo tengo, por ejemplo, empresas absorbidas, empresas a par, también lo voy a considerar. Ahora, ¿cómo es que yo hago si es que, por ejemplo, también tengo compensaciones de saldo al exportador? También tengo que considerarlo, si es que hubiera, ¿no? ¿Y cómo es que yo llego a pagar aquí? Ojo. Para eso, debo considerar que existen pagos de 9 cuotas. No tengo el plazo para pagar las 9 cuotas. En 9 cuotas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo el monto.
Si el monto es mayor a 0, entonces divídelo en 9 cuotas. ¿Cuántos son 9 cuotas del pago, de la modalidad de pago que tendría del ITAM? Si pago, tengo esto como entre 9 serían, ¿no? Voy a poner ahí, ¿no? 66.516. O sea, sí coincide, ¿no? Son 9 cuotas. Ahora, yo una vez que tenga estas 9 cuotas, yo voy a tener que ir pagando. Tengo que ir depositando, ¿no? El pago que se hace, lo pago y a la vez ese mismo saldo que me resulta aquí, yo lo voy a poder ir compensando en mi declaración del ITAM, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí este ITAM lo voy a ir, ¿no? Ya lo deposité, lo pagué, tuve que pagarlo. Pero ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo, ¿no? Ahora sí, ¿cómo lo pago yo? ¿Cómo lo puedo pagar esto? Yo tengo una deuda con el Estado porque tengo que pagar el ITAM. Y el ITAM me da facilidades de pagarlo en 9 cuotas. Lo puedo pagar en efectivo. Pero ¿qué pasa si soy una empresa que también exporto y tengo saldo a favor del exportador? Tengo también ese saldo a favor. Entonces, lo que yo puedo hacer es compensar, ojo. Inclusive el saldo a favor, el que ha expuesto su compañero, lo puedo utilizar para realizar los pagos a las cuotas del ITAM, ¿no? Como verán acá, ¿no? Dice, ¿no? Datos del crédito, ¿no? Saldo a favor en materia de beneficios exportadores para ser aplicados contra las cuotas del ITAM. Entonces lo aplico, le estoy pidiendo a SUNAT que compense el formulario 1648. 1648, estoy diciendo que compense ¿cuánto? La cuota. ¿En qué periodo va a compensar? En el periodo de abril, ¿no? Y así tengo que ir compensando, si tengo saldo el periodo, el saldo a favor, lo puedo compensar las 9 cuotas, sino hasta donde me alcance. Y si no me alcanza, ya tendría que pagarlo, ya yo, ¿no? Con el efectivo. ¿Ya? Entonces ahí esa parte de ITAM. ¿No? Y así, también acá, por ejemplo, acá también igualito, ¿no? Todavía sigue teniendo saldo a favor el exportador, y esto lo hizo en el periodo de mayo, también, ¿no? Y así puedo ir compensando siempre y cuando tenga saldo, por favor. Si no, tendré que depositar, ¿no? Si no, tendré que depositar. Ok. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Esto es algo nuevo? ¿Alguna pregunta? No, Miss, yo sí he entendido. ¿Ya? Igualmente, profe. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, sigue teniendo saldo en favor del exportador, ¿no? Acá. Y bueno, aquí, en este caso no lo está usando, simplemente está trasladando. Y aquí el ITAN, como ya lo pagó el ITAN, ahora sí el ITAN lo puede utilizar para compensar el impuesto a la renta, ¿no? Ya compensa ahí el impuesto a la renta. Va reduciendo el impuesto a la renta. El valor del impuesto a la renta. Ese valor del impuesto a la renta, vamos a ver, creo que es en el... Se ve acá, a ver. O sea, es acá. En la revisión del impuesto a la renta, ¿no? Yo ya veo todo la revisión del impuesto a la renta y miren, observen, ¿no? Yo para calcular el impuesto a la renta necesito, ¿no? La base imponible, que es los ingresos, y el coeficiente, ¿no? Que se calcula para poder obtener el impuesto resultante. Ahora, este es mi impuesto resultante. ¿Cuánto me tocará pagar? Si es que yo he pagado el ITAM en esas 9 cuotas, no sé cómo lo he pagado, de repente lo he pagado con el saldo por el exportador, ¿no? De repente lo he pagado con mi dinero, no sé, en efectivo, pero ya lo pagué, ¿no? Entonces, ese saldo del ITAM, yo lo puedo utilizar ¿para qué? Para compensar mi impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuánto tenía por pagar? 237.240. ¿Cuánto pagó la primera cuota? 20.576. Entonces, este le va a servir, es como si estuviera pagando de forma adelantada el impuesto a la renta. Entonces, yo le resto, ¿no?
el impuesto resultante, si es que hubiera un saldo a favor del periodo anterior, no me refiero al saldo exportador, ojo, sino me refiero al mismo saldo del impuesto a la renta, menos el ITAN, y ya tengo un nuevo saldo, ¿no? Entonces yo tendría que pagar como empresa este importe. ¿Cuándo lo pago? Se supone que debe ser dentro de los plazos establecidos por SUNAT. Lo ideal es que el pago, la declaración y pago es el mismo día, ¿no? Lo ideal o que no se pase el plazo establecido, ¿no? Y para eso también llevo un orden de cuál fue la orden de presentación, el código, de repente la fecha de pago, ¿no? Pero de esa forma es como se utiliza el ITAN, o sea, todo impuesto está relacionado. Por eso, miren, les conviene bastante a las empresas exportar, porque ese saldo a favor les va a ayudar a pagar su ITAN, y el ITAN les va a ayudar a pagar el impuesto a la renta. Entonces, esto es parte de un planeamiento tributario, ¿no? Un planeamiento tributario. Así es, chicos. Porque, ¿qué es lo que sale del bolsillo del empresario? Es el impuesto a la renta, ¿no? Porque el IGB, ustedes saben que es consumidor. El consumidor es el que responde por el IGB. En cambio, el impuesto a la renta es el que sale del bolsillo del empresario. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer. Voy a tomar la asistencia. No se conectó, ¿no? Su compañero Clisman. Bueno, ya sería para mañana, entonces.